Me presento, soy Víctor Antonio Arteaga Dolores de la Facultad de Administración y Contaduría en la carrera de Informática y vengo a presentar Ciencia de Datos. Vamos a comenzar sobre los tipos de datos. Los tipos de datos se pueden dividir como en 6. Voy a presentar aquí 3, que son los estructurados. Los estructurados son primero los que tienen ya un modelado de datos y un campo fijo, que quiere decir que ya tienen un formato prediseñado. Y los no estructurados, como indica, las variables pueden cambiar. Por ejemplo, aquí en la imagen, como se puede apreciar, que los datos aquí ya tienen un formato y en la de no estructurados no tienen un formato en especial. El lenguaje natural es una categoría difícil porque se ocupa usar lenguaje técnico. Entonces son lenguajes que solamente la computadora puede interpretar. Y aquí los otros 3 restantes, generados por la máquina. Estos son los datos que no hay ninguna intervención humana. Es puro generado por ordenador. Basado en gráficos, aquí nos indica cuando se usan la técnica de los grafos, que es una relación entre objetos. Y el audio, video e imágenes pues están conformados ya sea por píxeles en el caso de las imágenes o hercios en el caso del audio, para detectar los datos que se vayan a presentar. Ahora, el flujo de trabajo. El flujo de trabajo nos da a conocer la manera en la que puedes trabajar un proyecto y las etapas en las que tú quieras asignar o quieras conseguir. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo obtenido de aquí del autor, que lo que hizo fue hacer su flujo de trabajo. Su flujo de trabajo fue el siguiente. Primero definió el problema, después le dio contexto, después le dio un marco metodológico, las técnicas que iba a implementar, hizo los experimentos, después recabó la data, la información, hizo su análisis respectivo, hizo algunos modelos de Machine Learning y presentó los datos. Es así como lo presentó el autor, pero hay diferentes maneras en las que se puede aplicar. La etapa de la ciencia de datos. Bueno, se compone en 6 etapas principales. La primera es recopilar los datos. En esta etapa básicamente es reunir toda la información que se quiera de una situación en especial. La segunda etapa es preparación de los datos. Aquí es donde se selecciona o se descarta algunos datos de los que se está buscando. La introducción de datos, que una vez ya recopilada la información los asignamos en varios grupos para tenerlo más organizado. El procesamiento y limpieza de datos es un algoritmo en el que los datos ya están para el uso final del usuario, ya se pueden consultar. La interpretación de datos aquí ya es pasar los datos que tenemos a un gráfico o algo que podamos entender y que nos resulta más fácil interpretar los datos. Y el almacenamiento de datos aquí ya es con toda la información recabada, guardarla para después hacerle alguna consulta. Aquí están las diferentes técnicas de recolectar los datos. Las formas más comunes de recolectar los datos son por formularios web, por encuestas, por sistemas de pago o registros. Esto con el fin de reunir información o datos personales en los que nos puedan ser de utilidad. Por lo general, estas técnicas recaban información básica, que es nombre, apellidos, número de teléfono, correo electrónico, dirección, etcétera.
Pero esos son los 4 principales métodos de recolección de datos. Los formatos de datos. Bueno, aquí principalmente son 4, pero hay muchos más. El número 1 es por un archivo, que por lo general son hojas de cálculo que tienen gran cantidad de datos. Un documento, que puede ser .doc, que por lo general es más texto que datos, es una gran cantidad de texto y que no puede estar en hojas de cálculo. La metadata es el conjunto de términos para describir datos. ¿Qué quiere decir? Que al tú sacar una imagen, lo que contiene la imagen y lo subes a redes sociales, contiene metadata, que eso es, por ejemplo, la ubicación de la imagen, la hora en la que se tomó. Son esas breves descripciones que te arroja por default el sistema. Y Markup Language es un texto que tiene instrucciones para, ya sea para recopilar datos o para imprimir datos. Es el lenguaje que entiende la máquina, que le da instrucciones. Almacenar los datos. Bueno, el objetivo principal de almacenar los datos es para analizar y hacer consultas, grandes consultas de forma analítica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo recopilo muchos datos, esos datos los ocupo guardar para después ya analizarlo a fondo, cada uno de los datos que vaya a recopilar. Y por último, la ética de los datos. Se basa en 3 principios. El primero es el principio de licitud, que esto es no utilizar la información u obtenerla de manera ilícita. El principio de acceso. Toda persona tiene derecho a acceder a su información personal o el proceso en el que tiene. Y el principio de seguridad es que deben de estar protegidos contra riesgos naturales o riesgos de alguna persona en especial. Y por último, estas son las referencias. Esto es toda mi presentación y espero que sea de su agrado.